¿Qué pasa, tecnolocos? En este vídeo vamos a resolver un ejercicio con el divisor de tensión y un circuito algo más complicado que en el primer caso. Como veis, hemos montado tres resistencias en serie y lo que nos vamos a preguntar es cuántos voltios de los 9 que nos proporciona la pila se reparten entre la primera, la segunda y la tercera resistencias. Recuerda que la resistencia de mayor valor consumirá más voltaje y la de menor valor menor voltaje. Vamos a comprobarlo. Si empezamos a hacer cálculos, el voltaje en la resistencia de 3K se calculará como 3K dividido entre 3K más 2K más 1K multiplicado por los 9 voltios de la pila, es decir, 3K entre 6K multiplicado por 9 voltios, 3 entre 6 da 0,5 por 9, 4,5 voltios. Por otro lado, la tensión, el voltaje en la resistencia de 2K se calculará como 2K dividido entre 3K más 2K más 1K multiplicado por los 9 voltios de la pila, es decir, perdón, que me he confundido, 2K entre 6K multiplicado por 9 voltios, 2 entre 6 es un tercio de 9, 3 voltios. Y aunque ya sabría cuánto voltaje hay en la resistencia de 1K, porque lógicamente tiene que ser lo que falte a la suma de 4,5 más 3 para llegar a 9, lo compruebo calculando 1K dividido entre 3K más 2K más 1K multiplicado por los 9 voltios de la pila, es decir, 1K entre 6K multiplicado por 9 voltios, y esto es pues justo la mitad de lo anterior, 1,5 voltios, como efectivamente ya teníamos en mente. De todas formas, si has hecho los cálculos en los tres voltímetros, en las tres resistencias, pues podrás comprobar que el voltaje en la resistencia de 3K más el voltaje en la resistencia de 2K más el voltaje en la resistencia de 1K tiene que darnos 9 voltios, el voltaje de la pila. Bueno, podría hartarme de hacer vídeos con 4, 5, 6 resistencias en serie, infinitas, porque la técnica es exactamente la misma, pero eso me aburre bastante, así que te lo dejo para ti, que necesitas hacer esos ejercicios para aprender estos conceptos. ¡Hasta la próxima!